Entonces, historia clínica en odontología neurofocal. Vale la cuña para los pioneros de la odontología y de la terapia neural, los hermanos Hunike, Kremer, Raab, Bissinger, Speransky, todos los demás, y aquí en Colombia los que hablamos ahora, Peter Doss, Fall, Ernesto Adler, Duque. Y acuerden que este Hipólito Villavicencio Cabrera es el autor del librito de odontología neurovocal, que a los que les interese se les puede dar todas las pautas o lo más básico de la odontología neurovocal y casi que todo, pues. El mundo depende del observador. El observador no solo cambia lo observado, sino que lo crea. Esto abre las perspectivas del paradigma de sanación. O sea, el médico, el terapeuta, depende de la actitud que tenga con el paciente. No es el dueño de la verdad, simplemente es el que se relaciona con el paciente. Eso, y depende cómo uno se comporte con el paciente, eso se vuelve como un espejo, el paciente comporta como uno. Si uno abre su conciencia, su corazón, y se relaciona desde adentro del ser, y aprende a manejar esos conceptos, de pronto uno va aprendiendo que uno simplemente le tocó o se metió en este cuento y buscar hacerlo distinto. O sea, desde la universidad nosotros que nos enseñaron una concepción rígida, este es el concepto, esta es la causa y este es el tratamiento. Esa es la visión formística. Pero también el de la causalidad lineal, causa y efecto, y el de los contextos, el concepto de la relatividad, el texto y el contexto, dónde estoy, de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, y la visión sistémica, que es la ya visión integral, que es lo que tratamos de hacer desde la medicina integrativa, bioenergética u holística. Ahorita estamos en la discusión, pues, que si es integrativa, que si es holística, que para mí es holístico. O sea, siempre estamos entendiendo sistémico porque estamos entendiendo que la enfermedad, y lo hablábamos cuando hablamos de las somatotopías, en el concepto de la enfermedad, de que la enfermedad es en el cuerpo físico. Cuando la enfermedad llega al cuerpo físico, fue porque comenzó en la parte mental y en la parte emocional. Por eso es que uno puede trabajar desde la información. Por eso es que las enfermedades, por eso es que no podemos trabajar con las esencias florales, porque las esencias florales trabajan a nivel de la parte emocional. Entonces las enfermedades comienzan primero en una parte emocional, y dentro de la parte emocional está, recuerden lo que decía Gandhi, dice, procura que tus creencias sean positivas, porque tus creencias generan tus pensamientos generan tus palabras generan tus acciones generan tu destino. Entonces es meterse en ese cuento, mirar de dónde venimos, dónde estamos, qué creemos, qué cree el paciente. Desde la visión formística, y no es una crítica, es que en eso nos formaron a nosotros. Es una visión puntual, dogmática, autoritaria, totalitaria, y es separatista. O sea, yo soy el dueño, y acuérdense que nosotros teníamos profesores así, por lo menos a mí me tocaba, es que yo el dueño del movimiento, yo el que mando, yo el que digo, yo el que... pues así, punto. Y la etiología de esto es esto, y se trata con esto, y para esta enfermedad hay este protocolo, y listo. Entonces por eso no hay razón. Y por eso mismo existe el efecto nocebo. Así como existe el efecto placebo dentro de la medicina sistémica, está el efecto nocebo. Cuando el médico, y no lo hace de mala fe, porque es que así no educar, dice, es que usted tiene cáncer y tenés 3 meses de vida.
¿Qué pasa en el concepto? ¿Cuál es la concepción de cáncer en nuestro medio? De muerte. ¿Qué te hace, qué te pasa a vos cuando tienes una cosa de esas? Se te baja todo. Y eso solo te baja todo el sistema inmunológico. Te acabo de matar. Ese es un efecto nocivo. Entonces, una concepción autoritaria. No, es que yo soy el médico, yo soy el que mando aquí. No lo hace de mala fe, es que así lo educaron. Él vio el reflejo de sus profesores que así lo trataban. Y es que yo soy, y es que él era, y nosotros veíamos, ahorita yo creo que ha ido cambiando eso. Pero acuérdense que existía es que fulano de tal no es esto, el patas aquí en el hospital. Entonces, todo el mundo le hacía venia. Entonces, todo el tipo de esa concepción viene de la forma en que se ha generado en la sociedad nuestra. Entonces, maneja esa autoridad y hay un pronóstico prefigurado y preestablecido, porque así es, y es que eso lo dijo fulano de tal. Entonces, por lo tanto, se da el automatismo y se impide que haya creatividad y no hay libertad y no hay esa conciencia. Se confunde el tener con el ser. Confunde el ser con los atributos del ser. Entonces mire que es más importante las apariencias que realmente, y eso se traduce o se traslada a la propuesta de tratamiento que yo le haga al paciente. Entonces el paciente es lo que me dijo el médico, no es que eso es y ya. Y muchos de los pacientes de hace mucho tiempo se comportaban así. Hay otros que por su temperamento y su forma de ser rechazan eso y no, yo de este tipo no vuelvo, y listo. Ya, porque es que todos otros decían, y depende y ya uno se va a los arquetipos, porque todos tenemos un arquetipo, todos somos tipos diferentes. Yo no sé si alguien no ha leído aquí los arquetipos de Carol Pearson, que son 12 arquetipos. Habla del huérfano, habla del bufón, del guerrero. O sea, todos tenemos una forma de ser, y esa forma de ser que es copiada desde la niñez, desde lo que aprendimos en los primeros 6 años, eso hace que nosotros reaccionemos y nos comportemos en los diferentes partes, en los diferentes escenarios, en la relación, nos comportemos distintos. Entonces hay gente que dice, no, yo a este tipo no, listo, yo no me lo aguanto, y porque me lo va a aguantar, o yo rechazo eso. Pero hay otra gente que por su forma de ser acepta eso, y ahí esa persona todavía le hace más fuerte el efecto nocivo, ¿cierto? Y también se dice aquí, le tiene el pavor al efecto placebo. Esto en qué se traduce, en muchas veces en lo que llamamos en la realidad de consumo, en los tipos de, o sea, no todos los médicos les pasa eso, pero sí ocurre que por el sistema de salud que tenemos, muchos médicos tienen que aguantar ese tipo de cosas, y muchas veces sin querer queriendo tienen que hacer, como por ejemplo, tienen que llenar una historia en 15 minutos, 20 minutos. ¿Cómo va a atender bien a los pacientes? Es imposible que pueda siquiera mirar al paciente. En la visión de la causalidad lineal hay el concepto de causa y efecto, y la enfermedad viene del pasado hacia el futuro, pero incluso por el presente. Hay causas, pero o sea, las enfermedades que tenemos hoy vienen de atrás. No todo lo que tenemos, no la enfermedad que tenemos hoy fue la semana pasada. Muchas veces son enfermedades que vienen desde la niñez, vienen desde el subconsciente. En la visión integral sistémica se trata que haya un diálogo, que haya coherencia entre el pensar, el hacer, el decir, el sentir, que haya esa coherencia. Y la forma de abordaje es
mirar el contexto del paciente, o sea, el motivo de consulta, detrás del motivo de consulta hay toda, el motivo de consulta muchas veces es un problema de dolor físico. Usted está consultando por un dolor en una rodilla del paciente, pero detrás de ese dolor puede haber toda una relación, puede estar una relación con el padre, una relación con la madre. Entonces uno se tiene que ir buscando en el contexto. Entonces por eso hay que saber escuchar y hay que saber cómo vamos a servirle a ese paciente. Y la otra cosa, lo que llamamos el colorido del conflicto, o sea, el problema no los eventos que ocurren, sino qué significado le di yo a ese evento. Así fue que una mascota se la mató un carro. Para esa persona eso fue terrible y desde ahí le comenzó una enfermedad. Una mascota, sí, pero es que es la persona la que está conectada con la mascota emocionalmente. Entonces uno tiene que, es el contexto y el colorido que esa persona le da a ese evento. Entonces, desde la parte sistémica es mirar eso, mirar todo integral. O sea, cómo influyen las creencias, cómo influye lo emocional y cómo a la persona a la mujer que le mataron el marido hace 15 años, uno le pregunta, ¿y tu marido? Y ahí mismo se le encharcan los ojos. No, lo mataron hace 15 años, pero eso no fue de 15 años, eso fue de 15 años. Porque esa persona, ese evento, lo tiene aquí en el presente. Y entonces ese evento hay que trabajarlo aquí en el presente. Eso no fue hace 15 años, para ella eso fue la semana pasada. Entonces eso es tener lo contextual, tener eso lo sistémico, es tener todo eso en cuenta. No que fue hace 15, no, es que fue hace 15 años. Y lo mismo ocurre con las enfermedades. Las enfermedades se van transformando. Ahora vamos a ver simplemente un cuadrito de la homotoxicología, de cómo las enfermedades van pasando de un evento a otro y se van transformando. Una amigdalitis se va convirtiendo después en una neumonía, por muchos factores, no solamente por el factor de las prescripciones que le hacen, sino por, además, no solamente por la prescripción, sino por el tipo de tratamiento que le hacen, ¿cierto? O sea, mucho químico y no debo que ese proceso tuviera un proceso de drenaje, en fin, todo, entonces esa enfermedad se va transformando. En la visión sistémica de manejar el efecto placebo, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que están las creencias, la expectativa y que influye en el sistema inmune indudablemente. En la Universidad de Harvard se han hecho muchas investigaciones sobre eso y se ha demostrado que el efecto placebo tiene un efecto hasta el 50% y de pronto hasta más. Entonces uno en ningún momento puede desestimar eso. Entonces el efecto placebo influye, además de las creencias del paciente, en la forma en que uno se comunica con el paciente. Y lo que les decía ahora, lo importante de la historia no son los eventos, sino cómo uno le da significado a los eventos. Que eso, desde Hammer, se lo llama el colorido del conflicto. O sea, cómo veo yo eso para ti fue una bobada, pero para él una cosa desastrosa. Entonces, y eso parte de las mismas creencias. Entonces, la enfermedad tiene otro significado. ¿Para qué? Acuérdense que hablamos también en la conversación que yo les di la otra vez que hablamos sobre el concepto de enfermedad. ¿Para qué la enfermedad? No por qué a mí la enfermedad, no ¿para qué? ¿Qué me está diciendo esta enfermedad? ¿Qué tengo que aprender yo de la enfermedad? Es duro, pero es así. ¿Qué me está enseñando? ¿Y qué sentido tiene para la vida? O sea, y muchas veces no es hacerle resistencia a la enfermedad, sino conectarse para que salir adelante, aprender de la enfermedad y salir adelante en el aprendizaje de esa enfermedad.
Este libro es buenísimo, la PNL para la salud. Se dice entonces una de las recomendaciones que hacen para hacer el interrogatorio al paciente es sentar su conciencia en el entrecejo, ponerse uno a relajarse, tratar de despojarse de expectativas y escuchar al paciente. Muchas veces no se trata de uno hablar y hablar y hablar, sino de escuchar. Esa es una de las terapias que se hacen desde la comunicación con el paciente, desde el motivo de consulta, porque el paciente tiene la posibilidad de decir por qué vine y qué más tenés que decir y de pronto y uno tiene que mirar el comportamiento, el lenguaje no verbal del paciente, que es muy importante. En la parte no verbal del paciente, mira la parte no verbal, no la mente, la parte verbal. Entonces uno se va dando cuenta que y en un momento determinado uno puede preguntar: ¿y cómo estás en tu casa? ¿Y cómo estás con tu marido? ¿Y cómo? Entonces ese comunicarse, ese da lugar a que el paciente muchas veces saque un poco de cosas que tiene, y el paciente muchas veces se da cuenta que el problema, el dolor, la enfermedad que tiene que ver con las relaciones que tiene, porque la enfermedad tiene que ver cómo me relaciono conmigo o cómo me relaciono conmigo mismo, que eso sí es bien importante, cómo trabajo mi ego, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, cómo me relaciono con la gente en el trabajo, cómo me relaciono con la sociedad. Entonces, todas esas cosas hacen que el paciente esté relajado, y por eso muchas veces el paciente, como dicen por ahí, él mismo llega con su diagnóstico. Se habla también de desarrollar el hábito de sentir el paciente, o sea, es casi que ponerse uno a relajarse uno, a escuchar tranquilamente, a concentrarse en lo que dice el paciente, e incluso se habla de uno muchas veces sin arremedar, como dicen, pero casi que uno en un momento determinado se comunica tanto con el paciente que muchas veces se hacen casi que los mismos gestos, se va haciendo como una imagen del espejo, y eso hace que haya una mejor comunicación con el paciente. Entonces ya cuando hay una empatía, hay resonancia, todo ese tipo de cosas hace que el paciente, cualquier cosa que usted le recomiende, y si fuera eso el paciente viene recomendado, eso es un plus impresionante para que el paciente se mejore del problema que tiene, sea más receptivo para la propuesta de tratamiento. Entonces, las recomendaciones prácticas en torno al interrogatorio: fluidez, flexibilidad, humildad, desnudez ante el paciente para favorecer la relación entre los dos, para que haya disposición. Sí, o sea, lo que les dije ahora es que el paciente se sienta partícipe del proceso y participe del proceso terapéutico de la curación o de la sanación. Hay pacientes que se curan y se sanan, y hay unos que solamente se sanan pero no se curan. ¿Me explico? El cuento es que ¿cómo me curo y me sano? Pues entendí el problema, y fuera de eso entendí desde dónde viene, desde adentro, emocionalmente viene mi enfermedad, porque acuérdense que es otra cosa, que las enfermedades tienen
dice el tibetano, el 80% de las enfermedades tienen que ver con lo emocional. Por eso hoy tanto hablamos de la inteligencia emocional, porque ¿qué es lo que está mostrando? Que también yo creo que lo hablamos la vez pasada, la etiología de las enfermedades en la medicina científica, ¿cuánto se reconoce? Por ahí ¿cuánto? 50%, y el otro 50% no se sabe. ¿Por qué? La respuesta, diría yo, es que el 80% de las enfermedades tienen que ver con lo emocional. Entonces, si trabajamos desde lo emocional, entonces el paciente se puede curar, entiende su problema emocional, aprendió desde su parte interior, desde su ego, aprendió, pero además se sanó del cuerpo físico. Pero hay pacientes, por ejemplo, mucho se veía eso en sanación, donde se hace sanación, donde los Carvajal, que hacíamos sanación, muchos pacientes se sanaban o no se curaban. ¿Cómo se sanaban? Se sentían relajados, tranquilos. No, yo ya sé que me voy a morir, pues estoy tranquilo, estoy bien, y ya, y se va tranquilo. O no sea con la angustia, o con la gente que tiene tanto miedo y tanto temor. Esta semana veo una amiga y paciente a decirme, mira, yo no sé qué hacer con un cuñado, tiene de todo, y el tipo no puede ni comer, pero él hace lo que sea para sobrevivir. O sea, normalmente una persona en un estado de salud dice, yo me quiero morir. Y me dice, ¿qué hago? Yo le digo, mandemos las esencias florales, prender este tipo de incienso, etcétera, etcétera, que eso ayuda a conectar al cuerpo y sobre todo a quitar el miedo. Acuérdense también que hablamos en la conferencia pasada de los conceptos de la muerte y qué era lo que pasaba con la muerte. El miedo a lo desconocido, el pesar de dejar los seres que no quiere, el pesar de dejar las cosas materiales. Todo ese tipo de cosas contribuyen a la persona, a que la persona esté aferrada a la vida. Por eso hablábamos también de que uno de los objetivos que uno puede buscar en este momento en la vida es calidad de vida. Más que cualquier cosa es calidad de vida. O sea, yo por ejemplo, ¿en qué me trabajo yo? Yo me quiero morir aliviado. Ese es el objetivo, morirnos aliviados. Porque uno morirse bien enfermo con una enfermedad bien catastrófica, terrible. Ahí la compañera yo creo que le toca ver muchas personas así, ¿cierto? Por lo que trabajo de ella. Sí, yo tengo muchos pacientes del estado vegetativo con enfermedades terminales. Y muchas veces, y mira, y una de las cosas que les pasa por ejemplo a ellos, que son ahí, ya se va a morir y lleva 1 mes y 3 meses y no se muere. Y es muerto de miedo. ¿Y saben qué es lo que pasa? El miedo no los deja ir. Es el miedo. Entonces uno le puede ayudar con esencias florales. Está la Estrella de Belén, la Victoria Regia. Hay un poco de esencia, está la Lamotemblón. Uno le puede ayudar con ese tipo de cosas y con ciertos sahumerios, y eso ayuda y también trabajando por ejemplo el triángulo de magnetización, el triángulo de radiación, para ayudar a alinear al paciente, para que el paciente busque cómo irse. Es una de las cosas que podría usted aprender para ayudarle. Son cosas tan relativamente sencillas que le ayuda a uno a la gente a que se vaya tranquilo. Es que todos nos vamos a morir. Entonces de una vez, pues si a mí ya estoy bien mal, ¿para qué me quedo aquí con alto dolor, con alto sufrimiento? Entonces muchas veces uno no entiende, pero ¿por qué? Y es el miedo tan tenaz que tiene. Bueno, hacer que el paciente asuma su responsabilidad y asuma el proceso de curación-sanación. O sea, cuando el paciente comprende y entiende todo eso. Por ejemplo, en odontología, es muy frecuente en odontología encontrar unos pacientes que van por enfermedad periodontal. Y los pacientes con enfermedad periodontal, yo no de la compañera si va a estar de acuerdo conmigo y un consejo. Muchos de los pacientes con enfermedad periodontal y periodontal avanzada son pacientes que no han asumido su propia responsabilidad.
Son pacientes que llegan, es que yo estoy donde el odontólogo fulano de tal y no me hizo nunca nada y nunca asumió su responsabilidad. Entonces lo primero que uno tiene que hacer con los pacientes es, venga compañero, yo le trabajo siempre y cuando sepa que esa enfermedad es suya, esa enfermedad no es mía, la enfermedad es suya. Y pues, y es en todas las enfermedades. O sea, cada persona tiene que asumir que la enfermedad es ella, no es que, es que el médico no me hizo, no, es que usted es el que tiene que trabajar la enfermedad. Nosotros tenemos que asumir ese concepto, mire, ese es el concepto sistémico, que nosotros no curamos, nosotros somos unos facilitadores, ahí está la principal diferencia aquí. Nosotros somos facilitadores, entender que nosotros colaboramos, nos tocó, nos metimos en este cuento y nos tenemos que meter con responsabilidad. Entonces a mí me dicen, pero es que mira, así yo asumo a mis pacientes, pero ellos también tienen que asumir su responsabilidad. A mí me ha tocado ir que el 31 de diciembre, que a las 10 de la noche, que el 24 de diciembre, que si yo estoy en vacaciones me toca ir de aquí de la ciudad. Yo me voy porque yo sé, a mí me llaman y yo no soy capaz de decir que no. El que sea me llama, mira, es que tengo, y no lo conozco, listo, yo lo atiendo. Entonces yo asumo esa responsabilidad de atender a los pacientes, pero ellos tienen que asumir la responsabilidad que la enfermedad que ellos tienen es de ellos y ellos la tienen que asumir. Entonces es muy importante ese concepto y por eso ya entendieron el concepto de curación-sanación. Ya es desde lo físico, porque ya entendemos que la enfermedad comienza en lo mental, emocional y se expresa en el cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico es el cuerpo de choque de las enfermedades. Las enfermedades cuando llegan a lo físico, es como decir, por ejemplo, casi que esto, en una radiografía, cuando vos ves una descalcificación, cuando ves una osteitis, es porque hay un 40% de pérdida de sales de calcio y todo lo demás. Eso, o sea, que eso ya venía desde hace tiempo. Cuando ya se ve es porque ya venía desde hace tiempo. Y lo mismo ocurre en las enfermedades. Primero comenzó con una parte, y entonces ahí es donde uno tiene que observar dónde estoy yo mental y emocionalmente. ¿Qué estoy pensando? Yo me mantengo en el pasado, en el presente o en el futuro, y por eso hay enfermedades del pasado y hay enfermedades del futuro, enfermedades del presente. Cuando uno está en el presente, está en el ser, está gozoso. Cuando usted está en el presente, usted no se acuerda de nada más, está disfrutando del momento aquí y ahora. Y eso es lo que dice Eckhart Tolle, y yo le creo a Eckhart Tolle 100%. El poder de la hora, el poder de estar aquí y ahora, el disfrutar esto que estamos haciendo aquí en este momento. Pero yo estoy en el pasado, o si yo estoy en el futuro, genera la ansiedad. Y eso de ahí se genera las enfermedades que se refieren a la ansiedad. Mantener la conciencia en el tiempo presente de la interacción con el paciente. Acuérdense, la energía sigue al pensamiento. Esa energía en presente es el principal elemento de que dispone el terapeuta. Y el principal instrumento terapéutico es el terapeuta mismo. Por eso, a los que trabajamos desde la bioenergética, desde la medicina integrativa y todo, nos recomienda, hombre, hagámoslo más tarde, más temprano, tratemos de comenzar a hacerlo. Meditar 5 minutos, 10 minutos. Tratar de ponerse en silencio un rato, de estar con uno mismo. Eso ayuda mucho a uno trabajar esa parte interior. Cuando una de las señales buenas que uno tiene una interacción con el paciente es que el paciente, hasta luego doctor, y te abraza. Normalmente ocurre eso. Y búsquenlo y verán que al principio puede que entre bien puede así y listo, y uno comienza a interactuar con él. Ya después de que uno intercambió, lo escuchó, se puso en el caso del paciente y todo, ya al final, yo muy contento, hasta luego, y te abraza. Eso es muy significativo. Eso es parte de la terapia. Ya de ahí usted ya le pegó ya le dio un plus al tratamiento.
Entonces por eso se habla del contacto, impresión y relación. O sea, el primer contacto, los primeros segundos impactan, pero también la impresión, el escuchar, el mirar, el paciente, para dónde mueve los ojos, al lado izquierdo, al lado derecho. Acuérdense en programación neurolingüística los significados que eso tiene, importante que los repasemos eso. Dice que la capacidad de escucha, resonar con todos los sentidos, con el corazón, para ver todas las señales que emanan del paciente, que eso es diferente de oír. Y el terapeuta debe entender que su función no es oponerse radicalmente a la enfermedad y a la muerte, sino de lucha por la conquista de una vida plena de calidad. O sea, ayudarle a entender eso al paciente, que nosotros entendamos eso. Pero si nosotros lo vamos entendiendo, también le ayudamos a que el paciente lo vaya entendiendo. Este es otro cuento, mira, que háganle caso, hagámosle caso cuando estamos interactuando con el paciente, que impresión, que de pronto que le llegan a una cosa. Pero no te has dado cuenta que de pronto dice, voy a llamar a fulano de tal, y resulta que esa persona a mí ya te iba a llamar. Porque ocurren ese tipo de cosas. Y eso mismo ocurre con muchos pacientes. Uno se pone, sí, me llegó tal, me llegó, y hagámosle caso a eso, que de pronto muchas veces no lo hacemos. Me llegó este paciente, ¿por qué no? Dar una información rara. Evalúenla, que eso sí, todo eso, por lo menos apúntenlo. ¿Ven? Que es tan llamativo que este paciente, está actuando, interactuando con el paciente, me llega toda la información, me llegó una información tal fitoterapeuta, tal cosa, tal medicamento, o, en fin, cualquier cosa. Todo eso tiene algún significado, no lo desechemos. Y lo que les decía ahora, la comunicación verbal, no verbal, y observar todo eso. Y esto, yo veo, doctor, yo siento, o sea, el paciente kinestésico, el auditivo y el visual. Eso también nos ayuda a manejar la relación terapéutica. Si es un paciente visual, usted sabe que puede hacer un tratamiento desde lo visual, o si es kinestésico, o si es desde la escucha. Todos esos factores nos ayudan. Cuando el paciente te dice yo veo, yo siento, yo escucho, es porque el paciente se mueve en ese terreno. Esto básicamente es lo que les digo, ¿en dónde? En la enfermedad, o en el interrogatorio cuando hace uno por el motivo de consulta. ¿En dónde? El espacio. Uno tiene que tener en cuenta el medio ambiente interno y externo. El medio ambiente interno pues es el de la propia persona, y el externo es dónde se mueve, dónde vive, en qué clima está, etcétera, etcétera. El tiempo y el modo de la información, lo que hablamos ahora, lo implícito y lo explícito, lo que él manifiesta y lo que está detrás de ese motivo de consulta. Ya propiamente la odontología es lo mismo que hacemos todos. Hay gente que trabaja con la astrología médica, que los que han manejado esa herramienta parece que es muy buena y vale la pena que lo apliquen. Yo no lo manejo, pero vale la pena que el que lo tenga lo maneje bien. Y tener en cuenta, obviamente, no es lo mismo trabajar a los niños, a los adolescentes, a las personas adultas o a las personas de edad. Es totalmente distinto, el comportamiento es muy diferente. Uno se tiene que preparar para saber a qué más o menos, a qué tipo de personas voy a atender yo. Tener en cuenta el sitio de nacimiento, residencia, el lugar de trabajo y todo el medio ambiente en donde mueve la persona. Eso importa. Lo que maneja en una historia clínica, identificación, fecha, edad, sexo, ocupación, domicilio, el motivo de la consulta. Acuérdense que ponen las propias palabras del paciente. Yo desde el punto de vista odontológico trato de hacer trato de imitarlo a los médicos. Ya,
trato de preguntarle al paciente lo más que puedo, a ver todo lo que él me pueda contar y aprendo cosas, porque hay cosas que no sé de enfermedades raras, de medicamentos que uno nunca ha oído mencionar, entonces todo eso hay que preguntárselo. Bueno, antecedentes familiares, el examen físico, la presión, el pulso. En el examen estomatológico, yo lo llamo estomatológico porque nosotros debemos de hacer, o sea, por lo menos yo hago palpación del cuello, palpación de zona submandibular, palpación de articulación temporomandibular, palpación bidigital de tejidos blandos, de la lengua, mirar los bordes de la lengua, cogiendo la lengua, traccionándolo con una gasa y chequeando la lengua de forma bidigital para palpar que el paciente no tenga nódulos o cualquier enfermedad, chequear amígdalas, la faringe, todo lo que pueda uno chequear. A nivel de tejidos periodontales, obviamente hacer sondaje periodontal, el chequeo oclusión, de la oclusión, hacer protrusiva. Protrusiva es, normalmente nosotros debemos de chequear esto, que muchos odontólogos no sé por qué no lo hacen, no traen otro. Yo tengo otro tipo de odonto que se mueve la mandíbula, entonces uno debe hacer este movimiento, entonces hacia adelante, que los dientes queden bordeados, se llama protrusiva. Uno debe chequear siempre esos movimientos. En los movimientos de protrusiva, la prima está en un tipo de odonto que es muy chévere, yo se lo enseño a mis pacientes. Los dientes incisivos superiores con los dientes incisivos inferiores se deben de tocar, pero solamente los incisivos. Y los dientes de ahí para atrás no se deben de tocar, porque si se tocan, están produciendo interferencias, y eso puede ser un campo interferente. Y luego le hago un chequeo de lateralidad, o sea, cuando uno mueve la mandíbula hacia el lado derecho, no se deberían de tocar, sino los dientes de este lado, de canino hacia atrás y de canino hacia atrás. Y en el último movimiento, canino contra canino. Y los otros lados no se deberían de tocar. Y viceversa. Cuando yo muevo para el lado contrario, no se deben de tocar, sino canino, los dientes de ese lado y canino contra canino. Y los dientes eso se llama lado de trabajo y lado de no trabajo o lado de balance. En el lado de trabajo se tocan sino los dientes canino hacia atrás y en última instancia canino con canino, y de aquí para atrás no se tocan y de aquí para atrás no se tocan. Y muchas veces ocurre cuando uno hace la protrusiva que los dientes se mueven y se tocan los incisivos y resulta que la persona tiene cordales muy extruidas. Extruidas quiere decir que los dientes, que las cordales están un poco salidas, muchas veces porque no hay sino, digamos, cordales superiores, sino hay inferiores. Entonces las muelas tienden a crecer en forma pasiva, se van saliendo. Entonces cuando el paciente hace este movimiento de protrusiva, los molares posteriores chocan con los otros molares y eso genera un trauma que repercute en la articulación temporomandibular. Y acuérdense, la articulación temporomandibular, todo lo que maneja en la parte emocional, ¿cierto? Entonces, eso uno lo tiene que tener. Esa es una de las múltiples razones por las cuales yo las cordales ahí mismo las vuelvo. Porque muchas veces uno puede, si esa persona, es que no tiene nuevas cordales, está aliviada y además necesita esa muela porque de pronto le faltan, de pronto el adeo, pero le cuadro la oclusión. Y a mí no me da miedo desgastar un diente, que quitarle esmalte, que quitárselo porque hay que cuadrar la oclusión. La próxima, desafortunadamente, no traen otro tipo de odonto, porque en otro tipo de odonto, si ven, porque eso es muy importante, yo lo explico a todos mis pacientes, y además de eso, le explico otra cosa. Acostúmbrese a masticar por lado y lado, como en un partido de tenis. Pa, 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 uno debe masticar. Lado izquierdo, lado derecho. Por eso llaman molar, porque muelen. Lado izquierdo, lado derecho. Normalmente, o demasiadas veces, las personas mastican sino por un solo lado.
¿Por qué? Porque cogieron un hábito. ¿Por qué? Porque alguna vez o tiene una interferencia de un molar que está más alto, o porque alguna vez tuvo una muela que comenzó a fastidiarle. Entonces, para evitar eso, mientras iba al odontólogo, comenzó a masticar, sino por el lado contrario. Entonces cogió el hábito, le arreglaron la muela, pero siguió con el hábito de masticar, sino por un solo lado. Entonces tenemos el problema de que tenemos hipertrofia. Ustedes han visto a ver el brazo que tiene, con el que le da la raqueta, brazo que así, el otro es normal. Eso le pasa a los que masticamos y no por un solo lado. El macetero, que es el músculo más fuerte relativamente que tiene el cuerpo, entonces se engrosa, se pone grueso, el maxilar superior se engrosa y la mandíbula se alarga al hacer chino este movimiento. Entonces se pierde la simetría y se pierde la línea media, y por eso usted ve a Carolina Cruz como es de linda, pero aparte de todo usted la ve que ya tiene un torcido de raspa, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, se acostumbra a masticar, sino por ese lado. Pero es muy rico. ¿Sí? Sí, te consta. Oiga, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Para los niños, para los hijos, para la forma, hay que decirle, acostumbre a masticar por un lado y por el otro. Entonces uno siempre tiene que masticar a un lado y al otro. A un lado y al otro. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué está pasando con las personas que les están ahora haciendo el diseño de sonrisa, que parece que los dientes todos son parejitos uno debajo del otro? A ver, el diseño es, lo que pasa es que el diseño de sonrisa es muy sencillo. Lo que pasa es que el diseño de sonrisa para mí, pero si hay algún otro concepto, me gusta que usted me lo diga. Los dientes centrales tienen esta forma y los laterales tienen el 80% del tamaño de los dientes centrales. Estos son los caninos. Digamos que este es el canino ese. Es que todos sean incisivos. El diseño de sonrisa cumple un objetivo, y es que los dientes centrales tienen el mismo largo o largor, como dice un amigo mío, y el mismo largor que los caninos. El diseño de sonrisa consiste precisamente en eso. Porque a los caballos nos dicen que los venden por los dientes, porque les conocen la edad por el desgaste. ¿Qué pasa cuando vamos teniendo mucha edad? Los dientes se van desgastando. Entonces se van poniendo parejos. ¿Qué es el diseño de sonrisa? Alargarle nuevamente a la persona el diente, como era cuando tenía 18 o 20 años, y ponerlo el mismo largo que el colmillo, que el canino. Y se forma aquí una cosa que llama el ala de gaviota. El ala de gaviota, ese es el tal diseño de sonrisa. ¿Cómo se hace el diseño de sonrisa? Muy sencillo. O sea, si se agrega con resina. ¿Ah? El ala de gaviota lo rellena. No, al contrario, aquí queda el ala de gaviota. Usted ve el diente así y se ve una zonita oscura como una alita de gaviota. Pero lo llaman el ala de gaviota. Entonces, cuando traigan el tipo, yo les muestro más eso. Entonces, el diseño de sonrisa consiste básicamente en alargar el colmillo, que también el colmillo se va desgastando con los años. Uno alarga el canino o el colmillo y alarga los incisivos que tengan ese mismo largo. Obviamente en correlación con los labios. Ese es el tal diseño de sonrisa. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Con resina, pero también el que es muy caché y tiene mucho billete, se hace una carilla de porcelana. Cosa que yo no me haría. Yo no me lo haría. ¿Por qué no me haría? Primero, porque la carilla de porcelana tiene más riesguitos para mí de fracturarse y queda uno más embalado. Cuando yo lo hago con resina, yo le hago eso en un momentico, pero cuando es una carilla y la tengo que mandar al laboratorio, entonces me demoro más. Y fuera de eso, pues de pronto hay más desgaste de tejido dental. Y acuérdense que el esmalte es un
es un medio de información por medio de la luz, por medio de la fricción con la corteza cerebral. Por ejemplo, si usted está medio dormido y dice, ay, me voy a dormir, ya me voy a lavar los dientes, y se lava los dientes y le quita el sueño. ¿Por qué? Porque es una estimulación a nivel de corteza con el cepillo. Hizo una estimulación mecánica. ¿Y cuál es más biocompatible, la resina o la porcelana? Las dos son biocompatibles, pero si usted quiere saber cuál más, con el pulso uno chequea en el Para paciente. unos es uno y para otros es Bien, eso es muy relativo, pero los dos son biocompatibles. Todo lo que es la cerámica, la resina, normalmente es biocompatible. Por lo menos es más biocompatible que otras cosas. Ese es el tal diseño de sonrisa. Muy bonito. Y quedan, y sí, no, y la sonrisa queda, claro, la sonrisa queda más bonita, porque si se la hace bien, pues claro, pero lo que pasa es que yo he visto diseños de sonrisa donde ponen todos los dientes del mismo lado, eso no es diseño de sonrisa, ahí no está haciendo el diseño de sonrisa. Es que eso es lo que de pronto están equivocados algunos que hacen el diseño de sonrisa, eso no es diseño de sonrisa. Es lo que ya, Pues, así como normal, pues lo que se debe hacer no lo hacen. No lo hace, eso le hacen unas Esos hacen horribles. unas chambonadas. Sí, no, por eso, pero estamos hablando de que es el diseño de sonrisa. Sí, lo que te digo es que ahora uno ve pues, que puede Chicles, hacer como lo chicle en la boca. No, lo que pasa es que además también les gusta gente que les gusta mucho tener el diente muy blanco, pero eso ya son gustos. Entonces eso en cuanto a la oclusión. En la articulación temporomandibular hay que chequear la oclusión, en la articulación hay que chequear si hay ruidos, si hay fricciones, si hay dolor a la palpación. Muchos problemas de ATM se resuelven muy fácil, por lo menos a mí me ha tocado muy fácil tocando puntos H. En la acupuntura los puntos H son puntos dolorosos. En la acupuntura dice que todo punto doloroso es un punto de acupuntura. Es un punto y se llama puntos H. Uno coge los puntos H o puntos dolorosos y le hace terapia neural, casi que una terapia segmental, y es muy buen remedio. Y fuera de eso ya uno tiene que chequear, por ejemplo, si hay interferencias, obviamente hay que trabajar las interferencias. La apertura, si el paciente está viendo derecho o si está viendo con desviaciones. Entonces hay formas de chequear todo eso y mandar ejercicios, apertura activa, cierre activo, movimientos de lateralidad activos, para trabajar los músculos de apertura y los músculos de cierre o los músculos de lateralidad que están débiles. ¿Qué hace usted cuando tiene un músculo que está muy débil? Le tiene que dar fisioterapia. Lo mismo hacemos nosotros. Si hay músculos en problemas de ATM, muchas veces es que hay problemas de articulación, que hay músculos que están muy débiles, los de apertura. Entonces uno le manda al paciente a fortalecer esos músculos con movimientos de apertura activa. ¿Cuál es el movimiento de apertura activa? Haga este, mira, pero abriendo derechito. Esos son los movimientos de apertura activa, o solamente apertura, porque también hay los de cierre activo. Entonces uno manda a hacer esos ejercicios para fortalecer, pero tiene que mandar el ejercicio diciéndole, lo tienes que hacer antes del ruido, porque no puedes incluir el ruido, para ir fortaleciendo poco a poco los músculos, fortaleciéndolos. La oclusión, examen radiográfico, exámenes complementarios. Bueno, esto se refiere básicamente ahorita que estamos hablando de la parte contextual, dónde vivo,
todo lo que refiere al electromagnetismo, a la energía telúrica, a la energía cósmica, a la contaminación ambiental, cómo todas esas energías influyen en la salud de las personas. Yo no sé si ustedes han hablado, ese malestar de que hablan en esa película también se puede presentar por personas que son muy sensibles a los iones positivos. ¿Ustedes han oído hablar de los iones positivos? Los iones. Iones positivos. Y los vientos de las grúas en Ginebra, Suiza. Es que en Ginebra parece que es una ciudad que es muy enconchada, yo me la imagino que es muy parecida a Medellín. Y vienen unos vientos donde arrastran muchos iones positivos, muchas cargas electropositivas, y todas las cargas electropositivas, cuando les llegan a las personas, estimulan la producción de serotonina, y entonces las personas tienen una, ¿sí la has escuchado? Y entonces las personas le dan de todos los síntomas que les dan como de casi que depresión, mareos, le da de todo, Problemas de sueño. de todo, les da de todo. Y son síntomas parecidos, y yo decía, ay, qué tan simpático. Y la otra cosa, muchos de esos síntomas también, entonces hay tres cosas que me parecen mucho. Por ejemplo, los iones positivos. Las amalgamas también producen muchos de esos síntomas. El mercurio, que eso lo vamos a ver. Y las endodoncias. Y las cavidades que hablan también en esa película, que es cuando se producen osteitis. Las osteitis se producen cuando se hacen extracciones y no se saca el ligamento periodontal, o se queda la, ¿cómo se llama? Cuando el germencito, por ejemplo, cuando uno saca una cordal, ese capuchón pericoronario, muchas veces se queda un pedazo de capuchón pericoronario, y eso se forma con el tiempo, el organismo lo engloba y produce todos los síntomas que dicen en el API. O ellos dicen que dejan el ligamento periodontal. Por eso, una de las cosas que uno debe hacer siempre que hace una extracción, inmediatamente utilizar la cureta de Lucas para curetear muy bien el ligamento periodontal, y que no queden restos de huesos ni cosas así por el estilo, porque pueden formar un campo interferente. El tipo de ropa que utilizamos, las suelas de caucho, hacen que las cargas electrostáticas no se queden en el cuerpo. Entonces eso estimula también que las personas enfermen. Entonces los zapatos de caucho, y ahora que todos usamos zapatos de caucho, primero utilizaban de suela, entonces por eso les recomiendo las personas que son muy sensibles, que de pronto tocan a otra persona y puede madre me encalambre, es porque tienen muchas cargas estáticas. Cuando se baja el carro. Es correcto, y es por el tipo de ropa que utiliza, porque tiene esos zapatos de caucho. ¿Qué se le recomienda a esas personas? Personas que son muy sensibles, por eso les digo, es que uno no puede poner a todas las personas en el mismo cajón. Todos somos muy distintos, hay gente que aguanta mucho y otra gente que no le da nada. ¿Qué se le recomienda? Descálcese, camine en la grama un rato. Abrace un árbol. Abrace un arbolito, que ese es otro remedio bien bueno. El tipo de luz, Sí. todo ese tipo de cosas producen que el organismo, y hay unos organismos muy sensibles que le produzcan ese tipo de enfermedades. Los electrodomésticos, las redes, por eso todas estas redes tienen una cantidad de especificaciones por los campos electromagnéticos que producen. Los aparatos eléctricos en la habitación. Todo eso. ¿Los qué? Los aparatos eléctricos que hay. Claro. Sobre todo el radioreloj se dice que tienen, los radioreloj normalmente tienen ¿cómo se llama eso? El aparatico que tiene el radioreloj, normalmente tiene mucha energía y tiene poco ¿cómo se llama eso? No los protege. Entonces, dormir al lado del celular, por ejemplo. y los celulares también. Demasiado. Eso sí que es dañino.
La luz azul. La luz azul. Y afectan el sistema endocrino, el sistema nervioso central, deficiencia inmunológica y problemas cardiovasculares. O tener el aparato. Los microondas, las cargas electrostáticas como el daño que les decía ahora, lana, aluminio, asbesto, produce exceso de electrones. Para recordar de todo eso, ¿qué efecto tiene la radiación y los campos magnéticos sobre nuestro cuerpo? Deterioran los procesos bioquímicos y energéticos de las células, por ejemplo, las células del sistema inmunitario. Afectan el sistema endocrino y hormonal, que regula los procesos metabólicos, haciéndoles perder su equilibrio. Las consecuencias indeseables son leves y se atribuyen al estrés, y que con el paso del tiempo se van volviendo una carga impresionante. La gente que escribe eso dice que es una cosa, mejor dicho, de locos. Hablan de, porque al principio de la van, toman medicamentos, energizantes y todo ese tipo de remedios, pero después con el tiempo cada vez se va volviendo más fuerte. Entonces miren que nosotros desestimamos este tipo de cosas, y muchas veces los pacientes van y consultan y nosotros no les preguntamos eso. O sea, ¿cómo dormimos? Vos tenés hay gente que puede dormir en una cama de hierro, de aluminio, y uno debe dormir en una cama de madera, y normalmente tratando de que la cabeza mire al norte y nunca al occidente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces usted duerme con el televisor al lado, con el radio, teléfono al lado, todo ese tipo de cosas. Estos libros son buenísimos. El efecto de los iones, para que lean sobre los iones positivos, los conceptos de la casa sana y de lo que es el concepto de las casas que matan, o sea, el tipo de materiales. El radón, por ejemplo, el radón es un gas radiactivo que sale de la tierra, y que aquí en nuestro país no hay mucho, pero en otros países donde hay estaciones que tienen que encerrar, el radón se concentra en los apartamentos, entonces la gente enferma por el radón. Aquí no se ve porque normalmente nosotros tenemos los apartamentos con las ventanas, buenas luces, etc. Y pasa mucho con las oficinas, sí. Pero en la oficina sí. Sí, y la otra son ese Ternic que usaban, doctor, el Ternic, está demostrado ya, las vestas. Todavía lo venden. No, Hay ya un aparato, lo por ejemplo, para traer los iones positivos, que se llama ionizador. El ionizador es un aparato que coge los iones positivos y los tira al piso. Entonces cuando uno, por ejemplo, los rusos son los que más han trabajado con los ionizadores, ellos ponen en las salas de cirugía unos ionizadores inmensos y cogen todos los iones positivos y ayudan para que queden sino los iones negativos. Entonces la gente, los posoperatorios creo que son magníficos, porque ellos han hecho muchas investigaciones con eso. Es un aparatito que yo tengo en el consultorio. Aquí Humberto Franco hacía estos ionizadores. Para la casa, porque ese lo tengo ya en el consultorio. Níquel también los vende. ¿Ah? Níquel los vende. ¿Sí? Ya los ionizadores. Claro. Esto es lo que le decía yo, que el paciente consulta por una cosita, pero por debajo hay una cantidad de cosas mentales, emocionales, relacionales, y eso es lo que yo les digo que hay que tener en cuenta en el motivo de consulta y en la historia del paciente. Antecedentes médicos y odontológicos. Si quiere dejamos hasta aquí, que ya van las 9. Sí. Y la seguimos para la próxima vez. Quedamos aquí. Antecedentes